No debí quitarle ese listón rojo a la vaca, porque algo empezó a seguirme desde ese día. Lo recuerdo bien. El frío no venía del aire, venía de adentro, como si algo me hubiera visto antes de que yo lo notara. Y eso fue lo que más me inquietó, porque no había nadie más en ese potrero, solo el sonido del viento seco pasando entre los árboles viejos y el rechinar leve del alambre con cada ráfaga. Ese sonido que siempre había estado ahí, pero que ese día se sentía distinto, más lento, más pesado, como si marcara un ritmo que no era natural. Yo llevaba ya varios meses haciéndome cargo del terreno de mi suegro, un potrero apartado, metido entre monte cerrado, a unos 40 minutos a caballo desde la casa, un lugar donde casi no se metía nadie porque no había camino directo, solo una vereda angosta que se perdía entre piedras sueltas y árboles torcidos. Ese día había salido temprano, como siempre, a revisar el ganado. Nada fuera de lo normal, nada que me hiciera pensar que algo estaba mal, hasta que vi a la vaca apartada del resto. No corría, no estaba herida, pero estaba quieta, demasiado quieta, mirando hacia el monte como si estuviera esperando algo. Cuando me acerqué fue cuando lo vi, un pedazo de tela roja amarrado en una de sus patas, un listón delgado, desgastado, como arrancado de una prenda vieja, con un nudo bien apretado, hecho con intención. No era algo que se hubiera enredado solo. Me bajé del caballo, me agaché despacio y en cuanto lo toqué sentí algo raro. No era frío normal, era una sensación seca, como si la tela no tuviera temperatura, como si no perteneciera a ese lugar. Lo desaté con cuidado y me lo guardé sin pensar demasiado. Pero en cuanto lo hice, la vaca dejó de mirar el monte y me miró a mí. No le di importancia al inicio. Eso fue lo peor, porque en ese momento todavía pensaba que alguien se había metido al terreno a molestar, algún curioso o alguien queriendo hacer daño al ganado antes de que se vendiera. Pero al día siguiente volvió a pasar, y luego al otro, y luego otra vez. Cada vez que llegaba encontraba una res distinta con el mismo tipo de listón rojo amarrado en la pata, siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo tipo de nudo, siempre con esa tela vieja, rasgada, como si alguien estuviera arrancando pedazos del mismo trapo para repartirlos entre los animales. Empecé a fijarme mejor en todo, en el suelo, en las huellas, en el cerco, pero no había nada, ni marcas recientes, ni señales de que alguien hubiera entrado. Y eso fue lo que empezó a incomodarme de verdad, porque no tenía sentido. Una tarde incluso revisé el perímetro completo, caminando despacio, escuchando cada sonido del monte, tratando de detectar algo fuera de lugar. Pero lo único que oía era el viento, los insectos y ese silencio que a ratos se sentía demasiado pesado, como si algo más estuviera ahí, escondido, observando. Esa noche le conté a mi suegro mientras cenábamos, le expliqué lo de los listones, lo de las reses, lo de que aparecían sin explicación, pero él nomás soltó una risa leve y dijo que tal vez eran duendes. Lo dijo como broma, como esas cosas que los viejos dicen sin darle importancia. Y luego añadió que no me preocupara tanto, que ese ganado ya no iba a durar mucho ahí porque pensaba venderlo pronto. Yo asentí, pero no me dejó tranquilo, no por creer en duendes, sino porque algo no cuadraba. Esa misma noche mi mujer me dijo algo que me dejó pensando más de la cuenta. Me contó que su abuela decía que a veces ponían listones rojos en los animales cuando querían enfermarlos, como una forma de mal de ojo, una cosa vieja, de rancho, de esas que nadie confirma pero tampoco niega del todo. Y mientras me lo decía, noté que no me miraba directo, como si no quisiera darle más peso a lo que estaba diciendo. Al tercer día decidí llegar más temprano de lo normal, antes de que el sol calentara, con la idea de sorprender a quien estuviera haciendo eso, porque ya no me parecía casualidad, ya era un patrón, algo que se repetía con demasiada precisión. Ensillé en silencio y salí cuando todavía estaba oscuro. El aire estaba frío, limpio, y el camino se sentía más largo de lo habitual, como si el monte estuviera más cerrado, más callado, como si algo supiera que yo iba con otra intención. Cuando llegué al potrero no me bajé de inmediato, me quedé quieto sobre el caballo, observando, dejando que mis ojos se acostumbraran a la luz baja del amanecer. Y fue ahí cuando lo vi.
Entre las reses había algo moviéndose, agachado, rápido, metiéndose entre ellas como si no quisiera ser visto, como si conociera perfectamente el terreno. No era una vaca, no era un animal grande, era más pequeño, más bajo, y en cuanto levantó un poco el cuerpo entendí que no era nada de lo que yo conociera. No alcancé a verle la cara, pero sí vi la forma, el cuerpo corto, la espalda encorvada, y ese vientre abultado, demasiado grande para el resto del cuerpo, como si algo estuviera mal en su proporción. En cuanto notó mi presencia, salió corriendo hacia el monte, pero no corrió como un animal normal. Iba inclinado, casi pegado al suelo, moviéndose entre los árboles con una rapidez que no correspondía a su tamaño. Bajé del caballo de inmediato y fui tras él, pero cuando llegué a la orilla del terreno, ya no había nada, ni ramas moviéndose, ni sonido de huida, ni rastro alguno. Solo el monte quieto, completamente quieto. Regresé con el pecho apretado, con esa sensación que no se quita fácil, y cuando fui a revisar las reses, una de ellas ya tenía otro listón rojo amarrado en la pata, pero ese nudo todavía se estaba apretando solo. No debía acercarme a ese nudo, porque en cuanto lo toqué sentí que algo se movía dentro de la tela. No fue una sensación normal, no fue imaginación. Fue un tirón leve, casi como un latido, y en ese momento el frío me recorrió los brazos hasta la nuca. Un frío seco, distinto al de la mañana, como si viniera de otra parte, como si no perteneciera a ese lugar. Me quedé agachado junto a la pata de la vaca, con los dedos todavía sobre el listón, tratando de convencerme de que había sido el movimiento del animal, el viento, cualquier cosa lógica. Pero la vaca no se movía, estaba completamente rígida, con la mirada fija hacia el monte otra vez, como el primer día, como si supiera algo que yo no. El sonido del potrero cambió entonces, no de golpe, sino poco a poco, como si los ruidos normales se fueran apagando. Primero los insectos, luego el viento entre las ramas, hasta que solo quedó ese silencio pesado que no es ausencia de sonido. Es otra cosa, algo que ocupa el espacio. Tragué saliva, apreté el nudo con más fuerza y lo desaté de un jalón, y en cuanto el listón quedó libre, la vaca dio un paso atrás como si algo la hubiera soltado, como si hubiera estado retenida por algo que yo no podía ver. Me levanté rápido, con el corazón acelerado, y guardé la tela sin querer mirarla demasiado, pero aún así alcancé a notar que estaba más húmeda que antes, no de rocío, no de tierra. Era otra cosa, más espesa, más pegajosa. Miré alrededor buscando cualquier movimiento, cualquier señal de que aquello seguía cerca, pero el monte seguía igual, quieto, como si nada hubiera pasado, y sin embargo, la sensación no se fue. Monté el caballo con más prisa de la que quería admitir y me quedé unos segundos sin avanzar, escuchando, tratando de ubicar algo, y fue ahí cuando lo oí por primera vez claramente, no como un ruido lejano, no como algo que se confunde con el ambiente. Fue un sonido corto, bajo, justo detrás de mí, como un arrastre leve sobre la tierra. Giré de inmediato, con el cuerpo tenso, esperando ver algo salir del monte, pero no había nada, absolutamente nada, solo los árboles, la sombra entre ellos y ese silencio que otra vez parecía presionarme desde los lados. Intenté convencerme de que había sido una rama, una piedra, cualquier cosa. Pero el caballo reaccionó antes que yo pudiera hacerlo. Levantó la cabeza, tensó el cuello y dio un paso lateral sin que yo lo guiara, como si algo le hubiera pasado demasiado cerca. Le hablé en voz baja para calmarlo, pero no me respondió como siempre. Seguía inquieto, moviendo las orejas hacia atrás, atento a algo que yo no alcanzaba a percibir. Decidí terminar rápido la revisión y salir de ahí, pero cada paso que daba entre las reses se sentía más pesado, más lento, como si el tiempo se hubiera estirado dentro del potrero. Empecé a notar algo más. Las vacas no estaban normales, no corrían, no se dispersaban, pero tampoco estaban tranquilas. Estaban pendientes, todas mirando en direcciones distintas, pero nunca hacia mí, como si algo más fuera lo importante en ese momento. Caminé entre ellas con esa sensación creciendo en el pecho, revisando patas, buscando más listones,
y encontré otro, y otro más, 2 en distintos animales, ambos recién amarrados, ambos con el mismo tipo de tela, el mismo nudo, y eso no tenía sentido porque yo llevaba ahí varios minutos. No había visto a nadie entrar, no había escuchado pasos, no había señal de movimiento, y aún así habían aparecido. El patrón ya no era diario, ahora era inmediato. Desaté uno con manos temblorosas, tratando de ignorar esa sensación de que algo me observaba desde la orilla del monte. Pero cuando fui por el segundo, el sonido volvió, esta vez más claro, más cercano, un arrastre más largo, seguido de algo que no supe identificar en el momento, como un intento de respiración, irregular, forzada, como si a algo le costara hacerlo correctamente. No me atreví a girar de inmediato. Esa fue la primera vez que sentí miedo real, no inquietud, no duda. Miedo directo, de ese que te detiene, que te dice que no hagas ciertos movimientos porque sabes que algo va a pasar si lo haces. Me quedé quieto unos segundos, con la mano aún cerca de la pata de la res, escuchando, tratando de ubicar exactamente de dónde venía ese sonido. Pero no estaba en un solo punto. Parecía desplazarse, como si se moviera entre los árboles sin hacer ruido con las ramas, como si no necesitara abrirse paso. El caballo volvió a reaccionar, esta vez más fuerte. Jaló las riendas, dio 2 pasos hacia atrás y soltó un relincho corto, seco, que rompió ese silencio pesado de golpe. Y entonces lo vi. No completo, no de frente, pero lo suficiente. Entre los árboles, a la altura de la orilla del potrero, algo se movió ligeramente, lo justo para romper la línea recta de los troncos, y por un instante se dibujó una silueta, baja, encorvada, con ese mismo vientre abultado que había visto antes, pero ahora más clara, más cercana, y lo peor, estaba quieto, no huyendo, no escondiéndose, observando. Sentí como el cuerpo se me tensó por completo, como si todos los músculos reaccionaran al mismo tiempo, y sin pensarlo más me subí al caballo con un movimiento torpe, casi desesperado. No intenté acercarme otra vez, no intenté entender qué era, solo quise salir de ahí. Jalé las riendas y el animal respondió de inmediato, arrancó con más fuerza de la habitual, como si también quisiera alejarse lo antes posible, y mientras avanzábamos por la vereda, escuché algo que me dejó claro que no había terminado. Pasos, no detrás, no lejos, a un lado del camino, avanzando al mismo ritmo que nosotros. No debí voltear hacia el monte mientras avanzaba, porque en cuanto lo hice confirmé que no se había quedado atrás. Sentí el tirón en el pecho justo antes de girar la cabeza. Esa presión que no es dolor pero te obliga a reaccionar. Y cuando miré entre los árboles lo vi otra vez, moviéndose a la par del caballo, sin hacer ruido con las ramas, sin tropezar con las piedras, como si no tocara realmente el suelo. No corría como un animal, no caminaba como una persona. Se deslizaba, manteniendo siempre la misma distancia, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, lo suficiente para que yo no pudiera ignorarlo pero tampoco alcanzarlo. El aire cambió otra vez, se volvió más pesado, más húmedo, con ese olor a tierra vieja y algo podrido que no estaba ahí cuando llegué por la mañana, y el sonido, ese sonido seguía, ya no como un arrastre claro, ahora mezclado con algo más, una especie de respiración irregular que subía y bajaba sin ritmo, como si algo no supiera cómo hacerlo correctamente. Intenté acelerar, apreté las piernas contra el caballo y jalé las riendas, pero el animal no respondió como esperaba. Avanzaba rápido pero tenso, como si no quisiera descontrolarse del todo, como si también sintiera que algo iba justo a su lado. Cada vez que volteaba, esa cosa estaba en otro punto, nunca en el mismo lugar, siempre un poco más adelante, escondiéndose entre los troncos, y en algunos momentos, demasiado cerca, tan cerca que podía distinguir mejor la forma de su cuerpo, ese vientre exagerado, esa espalda encorvada y unos brazos largos que no parecían acomodarse bien a su tamaño. No le vi la cara, nunca le vi la cara, pero sabía que estaba mirándome, lo sentía, como si esa mirada no dependiera de ojos visibles, como si viniera de otra parte,
El camino de regreso se me hizo más largo que nunca. Cada tramo de la vereda parecía extenderse, como si el monte no quisiera soltarme, como si ese lugar mismo estuviera cambiando mientras avanzaba. Empecé a notar algo que no había sentido antes. El silencio no era constante, se rompía en momentos muy específicos, justo cuando dejaba de mirar hacia el lado donde se movía esa cosa, como si reaccionara a mi atención, como si necesitara que la ignorara para acercarse más. Y fue exactamente lo que pasó. Hubo un momento en el que decidí no voltear más, concentrarme solo en el camino, en salir de ahí, en llegar al punto donde los árboles se abren un poco antes de la bajada. Pero en cuanto lo hice, el sonido cambió. Ya no estaba a un lado, estaba más atrás, luego más cerca, y de repente, justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire moverse en la espalda, como si algo hubiera pasado a unos centímetros sin tocarme. El caballo reaccionó de inmediato, dio un brinco seco, desacomodado, y casi me tira en ese instante. Tuve que sujetarme con fuerza de la silla para no caer. Mi respiración se volvió corta, rápida, descontrolada, y sin poder evitarlo, giré la cabeza otra vez. Pero no había nada detrás. Ese fue el peor momento, porque entendí que ya no dependía de que yo lo viera. Podía moverse sin que yo lo detectara. Seguí avanzando, pero ahora con la sensación constante de que algo estaba demasiado cerca, demasiado pegado, aunque no pudiera verlo. Y entonces lo escuché otra vez. Pero esta vez no venía del monte, no venía del suelo. Venía desde arriba, entre las ramas. No debí levantar la mirada, pero lo hice. Entre las ramas a la altura donde el monte se cerraba más, vi movimiento. Algo desplazándose de un árbol a otro con una velocidad que no correspondía a su forma, y por un instante, en un hueco donde entró más luz, pude distinguirlo mejor. No completo, no claro, pero lo suficiente para entender que no era solo una figura encorvada en el suelo. También podía estar arriba, moviéndose entre los troncos, siguiendo el camino desde otra dirección. Sentí un golpe de miedo directo, sin filtro, de esos que te vacían el cuerpo por un segundo, y el caballo reaccionó peor. Empezó a relinchar, a sacudir la cabeza, a moverse de forma errática, como si ya no pudiera soportar esa presencia. Intenté controlarlo, pero ya no respondía igual. Sus movimientos eran bruscos, descoordinados, y en uno de esos tirones perdí el equilibrio por un instante, lo suficiente para sentir que podía caer en cualquier momento. El sonido volvió, ahora mezclado, arriba, abajo, a los lados, rodeándome sin mostrarse completamente, como si jugara con la distancia, como si midiera cuánto podía acercarse sin tocarme todavía. Y en medio de ese caos, escuché algo distinto, algo que no había estado antes, un sonido corto, seco, como una risa mal formada, como si algo intentara imitar un sonido humano sin lograrlo del todo. Eso fue lo que me terminó de romper cualquier duda. Ya no era solo algo que se movía, era algo que estaba reaccionando a mí, a mis movimientos, a mi miedo. Apreté las riendas con toda la fuerza que me quedaba y obligué al caballo a seguir, ignorando el dolor en los brazos, ignorando el temblor en las piernas, porque en ese punto ya no se trataba de entender qué era. Se trataba de salir de ahí antes de que esa cosa decidiera acercarse lo suficiente para tocarme. Nunca creí que el monte pudiera cerrarse así, como si algo lo estuviera acomodando para que no saliera. No debí confiar en que ya conocía ese camino, porque en cuanto dejé de ver la referencia de las piedras grandes donde siempre giraba, sentí que algo no estaba bien, una presión leve en la sien, como si el aire se hiciera más denso alrededor de mi cabeza, y el frío volvió, pero no como antes. Ahora era más profundo, más interno, como si me estuviera recorriendo por dentro. El caballo ya no avanzaba con firmeza. Sus pasos eran torpes, dudosos, como si el terreno hubiera cambiado sin que yo lo notara, como si la vereda que conocía ya no estuviera en el mismo lugar. Miré hacia adelante buscando la bajada que siempre aparecía después de ese tramo. Pero no estaba. En su lugar había más árboles, más cerrados, más juntos, como si el camino se hubiera extendido hacia un punto que no debía existir.
Intenté girar ligeramente las riendas para corregir, pero el animal no respondió como esperaba. Se movió en otra dirección, una que no correspondía al sendero normal. El sonido volvió más claro que antes, ese arrastre irregular mezclado con respiración, pero ahora no venía de un solo punto. Venía de varios, como si hubiera más de uno, como si no fuera la misma presencia la que me seguía desde el inicio. Sentí como la piel de los brazos se me erizaba por completo, y en ese momento entendí algo que me heló más que todo lo anterior. Ya no me estaban siguiendo, me estaban rodeando. Intenté mantener la calma, repetir mentalmente el camino como lo había hecho tantas veces, recordar cada curva, cada árbol, cada punto de referencia. Pero la mente empezó a fallar, no podía ubicar nada con certeza, como si los recuerdos se mezclaran con lo que estaba viendo en ese momento. El aire se volvió más pesado otra vez, cargado con ese olor a tierra húmeda, a hojas podridas, a algo que llevaba mucho tiempo sin moverse, y los sonidos del monte ya no eran los mismos. Ya no había insectos, no había viento, solo esos movimientos que no podía ubicar, que aparecían y desaparecían en distintas direcciones, cada vez más cerca. El caballo se detuvo de golpe, clavó las patas delanteras y soltó un relincho más fuerte que los anteriores, uno que no sonaba a susto, sonaba a advertencia. Levanté la vista tratando de entender qué había provocado esa reacción, y ahí estaba. En medio del camino, a unos metros, algo bloqueaba el paso. No se movía, no corría, no intentaba esconderse. Estaba ahí, de frente, ocupando el sendero como si supiera exactamente por dónde tenía que pasar. Esta vez lo vi mejor. El cuerpo pequeño, encorvado, con ese vientre exagerado que parecía colgarle hacia adelante, y unas piernas demasiado delgadas para sostener, dobladas de forma incorrecta, como si no estuvieran hechas para caminar como lo hacían. La cabeza seguía baja, siempre baja, pero se movía ligeramente, como si buscara algo, como si estuviera escuchando. El sonido de su respiración se volvió más claro, irregular, forzado, como si cada inhalación le costara trabajo, y en ese momento sentí un impulso inmediato de retroceder. Pero cuando giré la cabeza hacia atrás, el camino ya no estaba. No debí mirar hacia atrás, porque fue ahí cuando entendí que ya no había salida fácil. Detrás de mí no había vereda, no había espacio abierto, solo más monte, más oscuro, más cerrado, como si el sendero hubiera desaparecido por completo. El caballo empezó a moverse nervioso, dando pasos cortos hacia los lados, sin saber hacia dónde avanzar, y yo sentí cómo el control se me escapaba poco a poco, no solo sobre el animal, sobre la situación entera. El sonido volvió otra vez, ahora más fuerte, más cercano, y esta vez sí pude distinguirlo mejor. No era uno solo, eran varios, desplazándose entre los árboles, acercándose desde distintos puntos, sin mostrarse completamente, pero dejando claro que ya no estaban a distancia. La figura frente a mí dio un paso, o eso creí, porque no fue un movimiento limpio, fue como si varias partes de su cuerpo se desplazaran en momentos distintos, acomodándose lentamente hacia adelante, y en ese instante el caballo perdió el control. Se levantó de las patas delanteras, soltó un relincho agudo y se lanzó hacia un lado sin que yo pudiera detenerlo. Sentí cómo me jalaba con fuerza, cómo el equilibrio se rompía, y en el siguiente segundo estaba en el suelo. El golpe fue seco, me sacó el aire de golpe, y por un momento todo se volvió borroso, como si el mundo se hubiera comprimido en un solo punto. Escuché al caballo alejarse, sus pasos descontrolados perdiéndose entre el monte, y entonces ese silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora no era pesado, era cercano, demasiado cercano, porque aunque no veía nada frente a mí, sentí claramente como algo se arrastraba hacia mí desde la oscuridad. No debí intentar levantarme tan rápido, porque en cuanto apoyé la mano en la tierra sentí algo más debajo de mis dedos. No era piedra, no era raíz, era una superficie blanda, húmeda, como si algo hubiera estado ahí antes de que yo cayera, y al retirar la mano noté que el olor cambió de golpe, más fuerte, más penetrante, como tierra removida mezclada con algo viejo,
algo que no debería estar expuesto. Me incorporé como pude, con el costado ardiendo y la respiración cortada, tratando de ubicar el camino, al caballo, cualquier referencia. Pero el monte seguía igual, cerrado, oscuro, sin dirección clara. El silencio no era completo. Había pequeños sonidos, mínimos, casi imperceptibles, como si algo se moviera muy cerca, pero sin tocar las ramas, sin romper nada, como si supiera exactamente por dónde pasar sin dejar rastro. Entonces lo escuché otra vez, ese arrastre, más lento ahora, más pesado, acercándose desde algún punto que no podía ubicar con precisión. Giré la cabeza tratando de verlo antes de que estuviera demasiado cerca, pero no había forma. La oscuridad entre los árboles era más densa, más profunda, como si absorbiera la poca luz que quedaba. Sentí el impulso de gritar, de hacer ruido, de romper ese silencio que ya no soportaba, pero algo dentro de mí me detuvo, una sensación clara, casi instintiva. Si hacía ruido, iba a acercarse más rápido. Di un paso hacia atrás, luego otro, con cuidado de no tropezar, tratando de alejarme sin perder de vista el frente. Y entonces lo vi moverse otra vez, no de frente, no completamente, solo un fragmento, una parte de su cuerpo cruzando entre dos troncos. Lo suficiente para confirmar que estaba ahí, más cerca de lo que había estado antes. Intenté avanzar en dirección contraria, alejarme de donde lo había visto, pero cada paso se sentía incierto, como si el terreno cambiara bajo mis pies, como si no fuera el mismo suelo que había recorrido tantas veces. El aire se volvió más frío, más denso, y ese olor, ese maldito olor ya no se iba, se pegaba a la garganta, hacía difícil respirar, pensar, concentrarse. Escuché un segundo arrastre, esta vez a mi izquierda, más corto, seguido de un golpe leve contra algo duro, como si una parte de esa cosa hubiera chocado contra una piedra o un tronco, y por un instante pensé que tal vez eso me daba ventaja, que tal vez no se movía tan bien como parecía, pero esa idea se rompió en cuanto escuché otro sonido, más arriba, entre las ramas, como si algo se hubiera desplazado de un punto a otro sin necesidad de bajar al suelo. Levanté la mirada sin querer, y por un segundo, solo un segundo, lo vi mejor. Una forma irregular, encorvada, con extremidades que no terminaban de acomodarse correctamente, y ese vientre que parecía colgarle hacia adelante como si tuviera peso propio, como si algo dentro se moviera. Bajé la vista de inmediato, con el corazón golpeando fuerte contra el pecho, tratando de no perder el control, de no quedarme paralizado. Empecé a avanzar más rápido, ya sin importar tanto la dirección, solo quería salir de ese punto, de ese espacio donde ya no tenía control de nada. Pero el sonido no se quedó atrás. Al contrario, se multiplicó. Ya no era uno, eran varios, moviéndose en distintos puntos, rodeándome sin mostrarse completamente, manteniendo esa distancia incómoda que no permitía escapar pero tampoco enfrentar. Fue entonces cuando sentí el primer contacto. No un golpe, no un ataque directo, un roce. Algo pasó a centímetros de mi pierna, lo suficiente para que la tela del pantalón se moviera ligeramente, y en ese instante todo el cuerpo reaccionó, como si me hubiera atravesado una descarga, como si ese mínimo contacto hubiera sido suficiente para activar algo que no podía detener. Me giré de golpe, buscando de dónde había venido, y por primera vez desde que todo empezó, lo tuve demasiado cerca, no de frente, no completamente visible, pero sí lo suficiente para distinguir partes que antes no había visto con claridad. La piel no era normal, no tenía color definido, parecía más bien una mezcla de tonos apagados, como si estuviera cubierta de tierra o de algo más oscuro, y las extremidades eran más largas de lo que había imaginado, mal proporcionadas, moviéndose de forma irregular, como si no estuvieran hechas para sostener ese cuerpo. No le vi la cara, la cabeza seguía baja, siempre baja, pero sentí la mirada, esa sensación directa, pesada, como si algo me estuviera observando sin necesidad de ojos visibles. Retrocedí por instinto, pero en cuanto lo hice, escuché otro movimiento detrás, más rápido, más cercano, y entendí que ya no era uno solo. El monte entero parecía moverse ahora, no de forma visible,
pero sí en sonido, en sensación, en esa presión constante que no me dejaba pensar con claridad. Intenté correr, pero el cuerpo no respondió como quería. Las piernas pesaban, el aire faltaba, y cada paso parecía más lento que el anterior. El arrastre volvió, ahora en círculo, rodeándome completamente, cerrando cualquier espacio que pudiera usar para escapar. Y en medio de ese encierro, escuché algo que no había oído antes. Una voz baja, quebrada, que no parecía humana, pero que intentaba serlo, repitiendo un sonido corto, incompleto, como si estuviera tratando de decir algo o de aprender a hacerlo. Si has llegado hasta aquí escuchando esto, dime en los comentarios si alguna vez has sentido que el monte te observa, y suscríbete, porque lo que pasó después ya no fue algo que pudiera controlar. No debí quedarme a escuchar esa voz, porque en cuanto intenté entenderla, sentí que algo se acomodaba dentro de mi cabeza. No era un sonido normal, no era como cuando alguien te habla desde lejos. Era más cercano, más interno, como si no necesitara atravesar el aire para llegar hasta mí. Y cada vez que ese murmullo se repetía, el frío en el pecho se hacía más profundo, más pesado, como si algo se estuviera instalando poco a poco. Me quedé quieto unos segundos sin querer, con la respiración contenida, tratando de distinguir si lo que oía venía de afuera o de adentro. Y fue entonces cuando noté algo peor. El monte había dejado de responder a mis movimientos. Antes, cuando me movía, los sonidos cambiaban, las ramas crujían, el suelo reaccionaba. Ahora no, ahora todo parecía suspendido, como si el lugar entero estuviera esperando, como si yo ya no fuera una presencia que alterara nada. El olor a tierra húmeda se volvió más intenso, más pegajoso, mezclado con ese rastro de podredumbre que no desaparecía, y por un momento tuve la sensación clara de que estaba respirando algo que no debía, algo que no pertenecía a ese aire. Intenté dar un paso hacia atrás, pero el cuerpo no respondió de inmediato, como si hubiera un retraso entre lo que quería hacer y lo que realmente ocurría. Y en ese pequeño desfase, escuché el arrastre otra vez, ahora más lento, más cercano, como si esa cosa ya no tuviera prisa, como si supiera que yo no podía salir de ahí. Giré la cabeza apenas, lo suficiente para buscar movimiento entre los troncos, y lo vi otra vez, no completo, no de frente, pero más claro que antes, más definido, como si la oscuridad ya no lo cubriera igual. Estaba más cerca, mucho más cerca, y lo peor, ya no se ocultaba. Intenté moverme con más decisión, obligar al cuerpo a reaccionar, pero cada paso se sentía extraño, como si el suelo no fuera firme, como si hubiera una capa debajo que se desplazaba ligeramente con cada movimiento. Sentí el pie hundirse un poco más de lo normal, y cuando bajé la mirada vi que la tierra estaba más oscura, más húmeda, como si hubiera sido removida recientemente, como si algo hubiera estado escarbando ahí antes de que yo llegara. Levanté la vista de inmediato, con esa sensación de alerta creciendo otra vez, y fue entonces cuando lo vi mejor que nunca. No completamente, pero lo suficiente para que ya no quedara duda de que aquello no era algo que pudiera explicar. El cuerpo seguía encorvado, el vientre exagerado, pero ahora podía distinguir mejor las extremidades, largas, desproporcionadas, con movimientos que no seguían una secuencia natural, como si cada parte se desplazara con un ligero retraso respecto a la otra. Y la cabeza seguía baja, pero se movía de forma irregular, inclinándose apenas hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. El sonido de la respiración volvió, más claro, más cercano, y esta vez se mezcló con ese intento de voz, ese murmullo quebrado que parecía formar palabras incompletas, como si estuviera imitando algo que había escuchado antes. Sentí el impulso de correr otra vez, pero algo dentro de mí me detuvo, no por miedo, por otra cosa, algo más profundo, como si una parte de mí ya no quisiera moverse, como si esa presencia estuviera afectando más que solo el espacio alrededor. Y entonces ocurrió algo que no había pasado antes. Esa cosa avanzó directamente hacia mí, sin rodear, sin ocultarse, dando un paso irregular que rompió la distancia de golpe. No debí quedarme, pero no pude moverme a tiempo. En cuanto dio ese paso, el aire cambió otra vez,
más denso, más pesado, como si todo el espacio entre nosotros se comprimiera, y en ese instante sentí un golpe seco en el pecho, no físico, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme retroceder un paso sin querer. La cercanía era distinta ahora, no era solo sensación, era presencia real, ocupando espacio, interfiriendo con el aire, con el sonido, con todo. Intenté levantar las manos por instinto, como si eso pudiera servir de algo, pero el cuerpo reaccionaba lento, como si estuviera perdiendo coordinación. La figura avanzó otro paso, y esta vez pude ver algo más. La superficie de su piel, irregular, con zonas más oscuras, como si estuviera cubierta de tierra o de algo que no terminaba de desprenderse. Y en ese movimiento, algo dentro de su vientre pareció desplazarse, como si hubiera algo más ahí, algo que no debía estar. El sonido que salió entonces ya no fue un murmullo, fue algo más claro, más cercano a una palabra, deformada, incompleta, pero reconocible. No entendí lo que dijo, pero supe que iba dirigido a mí. El miedo volvió de golpe, más fuerte que antes, y en ese momento el cuerpo finalmente reaccionó. Di un paso hacia atrás, luego otro, tratando de recuperar control, pero el terreno volvió a ceder ligeramente, haciéndome perder estabilidad por un instante. Y fue justo en ese momento, cuando sentí algo más, no al frente, sino detrás, a la altura de la espalda, un movimiento leve en el aire, como si algo más se hubiera acercado sin que yo lo notara. Giré la cabeza con el corazón desbocado, pero ya no había solo uno. No debí girar para ver cuántos eran, porque en cuanto lo hice entendí que ya no había forma de salir sin que me alcanzaran. No era uno, no eran dos. Había más, distribuidos entre los árboles, inmóviles en apariencia, pero con ese movimiento interno que no se detenía nunca, como si cada parte de sus cuerpos se acomodara constantemente, como si no tuvieran una forma fija. El aire se volvió más denso de golpe, como si alguien hubiera cerrado el espacio a mi alrededor, y el frío regresó con más fuerza, metiéndose por el pecho, por la espalda, subiendo hacia la cabeza hasta dejarme una presión constante detrás de los ojos. No podía verlos completamente, pero los sentía, en los lados, detrás, al frente. Esa sensación de estar rodeado que no necesita confirmación visual para ser real. El sonido se multiplicó, arrastres en distintas direcciones, respiraciones desacompasadas, golpes leves contra el suelo que no correspondían a pasos humanos ni animales conocidos. Y en medio de todo eso, esa voz, o intento de voz, repitiéndose en distintos tonos, como si más de uno estuviera intentando imitar el mismo sonido al mismo tiempo. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Retrocedí un paso, luego otro, tratando de encontrar un espacio libre, una salida, pero el monte ya no tenía forma. Los árboles parecían colocados sin orden, sin lógica, como si el lugar se hubiera reorganizado mientras yo estaba ahí. Levanté la mirada buscando cualquier referencia, pero lo único que encontré fueron más sombras moviéndose ligeramente, ajustándose, acercándose sin avanzar del todo, como si disfrutaran ese punto exacto en el que todavía no me tocaban. Intenté correr. No fue una decisión pensada, fue una reacción directa. El cuerpo intentando romper ese encierro antes de que fuera demasiado tarde. Pero en cuanto di el primer paso sentí como el suelo cedía más de lo normal, como si hubiera algo debajo, algo que se movía con cada presión. Tropecé, casi caí, y tuve que apoyarme con la mano para no irme de lleno. Pero en ese contacto sentí otra vez esa textura blanda, húmeda, y esta vez no fue solo sensación. Algo se movió bajo mi palma, un desplazamiento leve, como si hubiera algo vivo debajo de la tierra. Me levanté de golpe, con la respiración rota, y seguí avanzando como pude, sin dirección clara, esquivando troncos, ramas, piedras, pero el espacio no se abría. No importaba hacia dónde fuera, siempre había algo más adelante. Una sombra, una forma, una presencia que cerraba el paso sin mostrarse completamente. El sonido de los arrastres cambió. Se volvió más rápido, más cercano, como si hubieran decidido moverse al mismo tiempo. Y en ese momento lo sentí, un golpe seco en la pierna, no fuerte, pero suficiente para hacerme perder el equilibrio otra vez. Caí de rodillas, con el aire saliendo de golpe, y antes de poder reaccionar,
Otro roce, esta vez en el brazo, más claro, más directo. No era viento, no era rama, era contacto. Levanté la mirada con desesperación y lo vi, uno de ellos, demasiado cerca, a menos de 1 metro, con ese cuerpo irregular, esa piel que no tenía color definido y ese vientre que parecía moverse por dentro, como si algo más estuviera atrapado ahí. La cabeza seguía baja, pero en ese punto ya no importaba si le veía la cara o no. La presencia era suficiente, la cercanía era suficiente para entender que ya no estaban jugando con la distancia. Intenté incorporarme, alejarme, pero en cuanto lo hice sentí otro movimiento detrás, luego a un lado, luego al frente. Ya no había espacio libre, ya no había dirección posible. El sonido de las voces deformadas se volvió más claro, más insistente, repitiendo fragmentos que no alcanzaba a entender, como si intentaran construir algo a partir de lo que escuchaban, como si estuvieran aprendiendo a comunicarse mientras me rodeaban. El aire vibraba ligeramente, no como un sonido fuerte, sino como una presión constante que se metía en la cabeza, que hacía difícil pensar con claridad. Sentí cómo el cuerpo comenzaba a fallar, no por cansancio, por algo más, como si esa cercanía estuviera afectando mi capacidad de reaccionar, como si cada segundo que pasaba ahí me volviera más lento, más torpe, más expuesto. Uno de ellos avanzó un poco más, lo suficiente para que pudiera ver mejor sus extremidades, largas, desproporcionadas, con movimientos que no seguían un patrón natural, y en ese instante levantó ligeramente la cabeza. No completamente, no lo suficiente para ver un rostro claro, pero sí lo suficiente para que entendiera que estaba intentando hacerlo, que estaba intentando mirarme de una forma que no le correspondía. Sentí un impulso de gritar, de romper ese momento, pero la voz no salió, se quedó atrapada en la garganta, convertida en un sonido bajo, inútil. Y fue ahí, en ese punto, cuando entendí lo peor. No estaban tratando de atacarme de inmediato. Estaban esperando algo que tenía que ver conmigo, con mi reacción, con mi presencia, como si yo fuera parte de lo que estaba ocurriendo, como si no hubiera sido solo una casualidad haber quitado ese primer listón, sino el inicio de algo que apenas estaba comenzando. No debí intentar razonar lo que estaba pasando, porque en el momento en que traté de entenderlo, sentí que algo dentro de mí respondía. No fue un pensamiento normal, no fue una idea clara, fue una sensación, como si una parte de mi cabeza ya supiera lo que esas cosas querían sin que yo lo aceptara todavía. Y eso fue lo que más miedo me dio, porque el cuerpo dejó de reaccionar solo por instinto y empezó a dudar, a quedarse un segundo más de lo necesario en cada movimiento. El aire seguía pesado. El olor a tierra húmeda, mezclado con ese rastro de podredumbre, no desaparecía, y los sonidos ya no eran externos del todo. Algunos venían de afuera, sí, pero otros parecían filtrarse desde adentro, como si mi propia percepción estuviera siendo alterada. Sentí como el corazón golpeaba con fuerza irregular, no solo por el miedo, por otra cosa, como si no siguiera un ritmo natural. Frente a mí, uno de ellos volvió a moverse, ese avance irregular que no era un paso limpio, sino una acomodación de partes, y al hacerlo, el resto también reaccionó, no avanzando todos al mismo tiempo, pero sí ajustando su posición, cerrando el espacio con más precisión, como si hubieran encontrado la forma exacta de rodearme sin dejar huecos. Intenté retroceder otra vez, pero el cuerpo respondió más lento, como si el mensaje tardara en llegar a las piernas, y en ese pequeño retraso sentí algo nuevo, no un roce, un peso. Algo se apoyó ligeramente en mi hombro, apenas un instante, lo suficiente para que toda la piel reaccionara al mismo tiempo, como si me hubiera atravesado una descarga. Giré de golpe, con el corazón desbocado, pero no había nada visible en ese punto. Y sin embargo, la sensación no se había ido. Intenté moverme hacia adelante, romper el círculo antes de que se cerrara más, pero el suelo volvió a ceder, más profundo esta vez, como si debajo hubiera algo que respondía a cada paso. Sentí el pie hundirse un poco más, lo suficiente para perder estabilidad,
y al mirar hacia abajo vi que la tierra no era uniforme. Había zonas más oscuras, más blandas, como si hubieran sido removidas recientemente, como si algo hubiera estado saliendo o entrando por ahí. Levanté la vista de inmediato, con esa urgencia creciendo en el pecho, y fue entonces cuando lo noté. Algunos de ellos ya no estaban completamente en superficie. Había partes de sus cuerpos que parecían surgir desde el suelo mismo, como si no necesitaran desplazarse sobre él, como si pudieran aparecer donde quisieran sin seguir un camino visible. El sonido cambió otra vez, ahora mezclado con algo más profundo, como un eco amortiguado, como si viniera de debajo de la tierra y no solo del aire. Y en medio de ese ruido, la voz volvió, más clara que antes, más cercana a una palabra, aunque aún deformada, repetida por más de uno, con ligeras variaciones, como si estuvieran afinando el mismo sonido. Sentí cómo la cabeza empezaba a doler, no un dolor agudo, sino una presión constante, como si algo empujara desde adentro, como si esa repetición estuviera intentando encajar en mi mente de alguna forma. Intenté taparme los oídos por instinto, pero no sirvió de nada. El sonido no dependía de eso. Seguía ahí, filtrándose de todas formas, cada vez más claro, cada vez más cercano a algo entendible. No debí quedarme un segundo más, pero el cuerpo ya no respondía como antes. Intenté dar otro paso, pero las piernas fallaron, no completamente, pero sí lo suficiente para hacerme dudar, para hacerme sentir que no tenía control total sobre lo que estaba haciendo. Y en ese momento, ocurrió algo que no había pasado antes. Uno de ellos, el que estaba más cerca, avanzó lo suficiente para quedar casi frente a mí, a una distancia donde ya no había forma de ignorarlo, y por primera vez, levantó la cabeza un poco más. No completamente, no lo suficiente para ver un rostro claro, pero sí lo suficiente para que la silueta cambiara, para que dejara de ser solo una forma encorvada y se convirtiera en algo más cercano a una figura que intentaba parecer humana. La piel seguía siendo irregular, oscura en partes, como cubierta de tierra o de algo más, y el vientre, ese vientre seguía moviéndose ligeramente, como si algo dentro estuviera vivo, desplazándose bajo la superficie. Sentí como la respiración se me cortaba otra vez, como el aire no entraba completo, y en ese instante, esa cosa hizo algo que no esperaba. No avanzó más, no me tocó. Solo inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si estuviera observándome con más atención, como si estuviera comparando algo. Y entonces, esa voz, esa misma que se había repetido tantas veces de forma incompleta, salió otra vez. Pero esta vez no sonó igual. Esta vez se parecía demasiado a la mía. No debí reconocer mi propia voz saliendo de ahí, porque en cuanto la escuché supe que algo ya había cruzado un límite que no debía cruzarse. No fue un eco, no fue una repetición simple, fue mi tono, mi forma de decir las palabras, ese ritmo que uno no nota hasta que lo escucha desde afuera, pero distorsionado, incompleto, como si alguien lo estuviera armando a partir de pedazos mal encajados. Sentí un golpe directo en el pecho, no físico, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme retroceder medio paso sin querer, y en ese movimiento noté algo peor. Mi cuerpo no reaccionó exactamente cuando yo lo ordené. Hubo un pequeño retraso, mínimo, pero real, como si la orden hubiera tenido que atravesar algo antes de llegar a las piernas. El aire se volvió más pesado otra vez, tanto que respirar empezó a doler, a raspar por dentro, y el olor, ese olor ya no estaba solo en el ambiente, parecía venir de mí también, como si se hubiera impregnado en la ropa, en la piel, en la respiración. Frente a mí, esa cosa inclinó un poco más la cabeza, como si estuviera ajustando la forma en que me observaba, y el resto de las figuras alrededor reaccionaron al mismo tiempo, no avanzando, pero sí cambiando ligeramente de posición, cerrando el espacio con más precisión, como si estuvieran respondiendo a algo que había cambiado en ese instante. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa, pero la voz no salió como esperaba. Salió más baja, más áspera, como si no fuera completamente mía, y en cuanto ese sonido se escapó de mi garganta, ellos lo repitieron, no al mismo tiempo,
No con exactitud, pero lo suficiente para que quedara claro que no solo estaban imitando, estaban aprendiendo. Intenté moverme otra vez, romper esa cercanía antes de que fuera demasiado tarde, pero el suelo volvió a reaccionar, más blando, más inestable, como si cada paso activara algo debajo, como si hubiera algo respondiendo desde abajo hacia arriba. Sentí el pie hundirse otra vez, esta vez más profundo, y cuando traté de sacarlo me costó más de lo normal, como si la tierra se resistiera a soltarme. Bajé la mirada por un segundo, lo suficiente para ver cómo la superficie se movía ligeramente, no como lodo, como algo que respiraba bajo la capa de tierra. Levanté la vista de inmediato, con el corazón golpeando fuerte, y fue entonces cuando lo noté. Ya no estaban todos a la misma distancia. Algunos se habían acercado más sin que yo percibiera el movimiento, reduciendo el espacio sin necesidad de hacer ruido, como si no dependieran de los mismos desplazamientos que yo entendía. El sonido de las voces volvió, pero ahora no eran fragmentos sueltos. Había una intención, una repetición más ordenada, más clara, como si estuvieran intentando formar algo completo. La presión en la cabeza aumentó, más intensa, más constante, como si esas palabras estuvieran intentando encajar en mi mente de una forma que no podía controlar. Me llevé una mano a la sien por instinto, tratando de detener esa sensación, pero no sirvió de nada. El sonido no dependía de mis oídos, estaba en otro lado, más profundo. Y en medio de ese ruido, una de esas voces logró algo distinto, una palabra más completa, más cercana a algo entendible. Y lo peor fue escucharla con mi propia entonación, con mi forma exacta de decirla, como si alguien la hubiera tomado directamente de mí. No debí quedarme a escuchar eso, pero el cuerpo ya no respondía como antes. Intenté retroceder otra vez, pero las piernas fallaron por un instante, suficiente para hacerme perder equilibrio y tener que apoyarme en el suelo otra vez. Y en ese contacto, sentí algo diferente. No solo movimiento, presión desde abajo, como si algo empujara hacia arriba justo donde apoyaba la mano, como si hubiera algo intentando salir. Me levanté de golpe, con el miedo ya completamente instalado, y al hacerlo noté que una de esas figuras estaba mucho más cerca que antes, casi a la distancia de un brazo. Y por primera vez, su movimiento fue más claro. No fue un paso completo, pero sí un avance más directo, más decidido, como si ya no necesitara ocultarse ni medir la distancia. La cabeza se levantó un poco más, no completamente, pero lo suficiente para que la silueta cambiara otra vez, acercándose más a algo reconocible, aunque seguía siendo incorrecto, deformado, incompleto. Y entonces hizo algo que me dejó sin aire. No avanzó más, no me tocó. Simplemente abrió ligeramente la boca. No vi dientes claros, no vi forma definida, pero el movimiento fue suficiente para que de ahí saliera otro sonido, más cercano a una palabra completa, más limpio, menos deformado y completamente mío. Sentí como el cuerpo se tensaba al mismo tiempo, como si todos los músculos reaccionaran sin que yo lo ordenara, y en ese instante entendí algo que no había querido aceptar. No estaban tratando de asustarme solamente, estaban tomando algo de mí. El aire se volvió más pesado, la presión en la cabeza más fuerte, y el resto de las figuras comenzaron a moverse otra vez, no acercándose todas al mismo tiempo, pero sí ajustando el círculo con más precisión, como si ya no necesitaran mantener la distancia anterior. Y justo cuando intenté reunir fuerzas para hacer algo, cualquier cosa, sentí ese mismo peso otra vez, pero ahora no en el hombro, sino en la espalda, más firme, más prolongado, como si algo ya no estuviera solo cerca, sino apoyado completamente sobre mí. Debí quedarme de pie cuando sentí ese peso en la espalda, porque en el momento en que intenté incorporarme por completo, entendí que ya no estaba solo dentro de mi propio cuerpo. No fue una sensación normal, no fue como cuando alguien te empuja o se apoya en ti. Fue algo distinto, más profundo, como si ese peso no estuviera solo encima, sino también adentro, como si hubiera cruzado un límite sin que yo lo notara en qué momento. La respiración se volvió irregular.
no porque me faltara aire, sino porque ya no controlaba completamente el ritmo, como si algo más estuviera marcándolo. Intenté mover los brazos, sacudirme, quitarme eso de encima, pero el movimiento salió torpe, retrasado, como si la orden tardara en llegar, o tuviera que compartirse con algo más antes de ejecutarse. El sonido alrededor cambió otra vez. Ya no era caótico, ya no eran arrastres sin orden. Ahora había una especie de sincronía, un ritmo común entre todos esos cuerpos deformes que me rodeaban, como si hubieran alcanzado un punto en el que ya no necesitaban buscar, porque ya habían encontrado lo que querían. Sentí el frío recorrerme la espalda desde donde ese peso estaba apoyado, extendiéndose hacia el cuello, hacia la cabeza, y en ese momento, algo dentro de mí reaccionó de una forma que no era mía, un impulso leve, casi imperceptible, de quedarme quieto, de no resistirme. Y eso fue lo que más miedo me dio, no lo que estaba afuera, sino lo que estaba empezando a pasar dentro. Intenté pensar con claridad, recordar quién era, dónde estaba, cómo había llegado hasta ahí, pero los pensamientos no fluían igual. Había pequeñas interrupciones, espacios en blanco, como si algo se interpusiera entre una idea y la siguiente. Miré mis manos, esperando ver algo distinto, alguna señal clara de que algo había cambiado físicamente. Pero no había nada visible. Seguían siendo las mismas, temblando, tensas, pero normales. Y aún así, no se sentían completamente mías. Intenté dar un paso hacia adelante, romper esa sensación, pero el cuerpo respondió a medias, avanzó un poco, y luego se detuvo sin que yo lo ordenara, como si hubiera una segunda intención interfiriendo. El suelo seguía inestable, pero ya no reaccionaba igual, ya no se hundía con cada paso. Ahora parecía sostenerme mejor, como si de alguna forma ese entorno se hubiera ajustado a mí. Levanté la vista y los vi otra vez, rodeándome, pero ya no de la misma manera. Ya no había esa tensión de antes, ese movimiento constante. Ahora estaban más quietos, más alineados, como si esperaran algo distinto. Y entonces lo entendí. Ya no estaban intentando acercarse más, estaban observando lo que estaba pasando conmigo. El sonido de las voces volvió, pero ya no era desordenado. Ahora era más claro, más definido, repitiendo fragmentos que cada vez se parecían más a palabras completas. Y entre todas, una destacaba más que las otras, una que sonaba exactamente como yo, con mi tono, con mi forma de hablar, pero sin la intención que yo le daría, como si fuera una copia sin comprensión real de lo que significaba. No debí intentar hablar otra vez, pero lo hice. Traté de decir algo simple, mi nombre, una palabra que pudiera anclarme a mí mismo, pero en cuanto abrí la boca, la voz salió diferente, no completamente ajena, pero tampoco igual. Había algo en el tono, en la forma en que se rompía al final, que no correspondía a mí, y en cuanto ese sonido se escapó, ellos reaccionaron, no con movimiento inmediato, no con un ataque, sino con una especie de ajuste general, como si todos respondieran a ese estímulo, como si fuera una señal que estaban esperando. El peso en mi espalda se hizo más firme por un instante, más presente, y luego cambió. No desapareció, no se quitó, se acomodó, como si encontrara una posición más estable, más integrada, y en ese momento sentí algo que no había sentido antes. No miedo, no dolor, una especie de calma forzada, una ausencia de reacción que no correspondía a la situación. Intenté resistirme, recuperar esa urgencia de salir, de correr, de pelear, pero la emoción no llegaba con la misma fuerza, como si algo la estuviera bloqueando. Y fue ahí cuando ocurrió lo peor. Una de esas figuras, la que había estado más cerca desde el inicio, avanzó un poco más, lo suficiente para quedar justo frente a mí, a una distancia donde ya no había duda, donde ya no había espacio para negar lo que estaba pasando. Levantó la cabeza un poco más que antes, no completamente, pero lo suficiente para que la forma cambiara otra vez, acercándose más a algo reconocible, algo que no debería serlo. Y en ese instante,
Escuché mi propia voz salir de su boca, diciendo algo que yo no había pensado, pero que de alguna forma ya estaba dentro de mí. No debí escuchar lo que dijo con mi propia voz, porque en el instante en que esas palabras salieron de esa boca deformada, sentí que también se formaban dentro de la mía. No fue un eco, no fue repetición, fue simultáneo, como si ambas voces compartieran el mismo origen por un segundo. Y eso me dejó completamente inmóvil, con la respiración detenida, con esa presión en el pecho que ya no dolía pero que seguía ahí, constante, recordándome que algo no estaba bien dentro de mí. Intenté negar lo que acababa de pasar, convencerme de que había sido un efecto del miedo, de la tensión, de la situación. Pero en cuanto traté de mover los labios para decir otra cosa, sentí un leve retraso, una resistencia mínima, como si la acción tuviera que atravesar algo antes de completarse. El aire se volvió más espeso otra vez, cargado con ese olor que ya no distinguía si venía del entorno o de mí. Y el sonido, ese sonido ya no era externo del todo. Había partes que parecían generarse en mi propia cabeza, mezclándose con los arrastres y las respiraciones que seguían alrededor. Frente a mí, esa figura inclinó un poco más la cabeza, como si estuviera evaluando el resultado, como si lo que había hecho fuera parte de un proceso que aún no terminaba, y el resto de las formas alrededor se mantuvieron quietas, demasiado quietas, como si ya no necesitaran moverse, como si lo importante ya no fuera rodearme, sino lo que estaba ocurriendo conmigo. Intenté dar un paso hacia atrás, pero el cuerpo no respondió de inmediato. Hubo ese mismo desfase, ese pequeño retraso que ya no podía ignorar, y en ese espacio de tiempo, sentí otra vez ese peso en la espalda, más firme, más profundo, como si se hubiera integrado aún más, como si ya no fuera algo que pudiera separarse fácilmente. Intenté concentrarme, forzar la mente a mantenerse clara, repetir mi nombre en silencio, recordar la casa, el camino, mi familia, cualquier cosa que me mantuviera anclado, pero los recuerdos se sentían más lejanos, menos nítidos, como si alguien hubiera bajado ligeramente el volumen de todo lo que me definía. Miré mis manos otra vez, buscando algo, cualquier señal de cambio físico, pero no había nada evidente. Y sin embargo, cuando intenté cerrarlas en puño, el movimiento no fue completamente preciso. Hubo una ligera diferencia entre lo que pensé y lo que ocurrió, como si ya no hubiera una conexión directa. El suelo dejó de hundirse como antes. Ahora se sentía más firme, más estable, como si el lugar se hubiera ajustado a mí, y eso fue lo que me inquietó aún más, porque ya no estaba reaccionando como un extraño en ese espacio. Estaba encajando. Las figuras alrededor comenzaron a cambiar otra vez, no acercándose, pero sí modificando su postura, alineándose de una forma más ordenada, más estructurada, como si hubieran pasado de observar a reconocer algo. El sonido de las voces volvió, pero ya no era caótico. Ahora había patrones claros, repeticiones más precisas, palabras que comenzaban a formarse con mayor coherencia, y entre todas, la mía destacaba cada vez más clara, más definida, como si fuera la referencia principal. Sentí cómo la presión en la cabeza aumentaba, no dolorosa, pero sí constante, como si algo estuviera empujando desde adentro para ocupar más espacio, para expandirse. Intenté cubrirme los oídos otra vez, pero no sirvió, porque en ese punto ya no importaba de dónde viniera el sonido. Estaba dentro. No debí intentar hablar otra vez, pero lo hice sin darme cuenta. Abrí la boca para decir algo distinto, algo que rompiera ese patrón, pero en cuanto el aire salió, la voz no fue completamente mía. Era similar, sí, lo suficiente para reconocerla, pero había algo más, una ligera variación en el tono, en la forma en que se sostenían las palabras, como si no provinieran de un solo lugar. Y en cuanto ese sonido se escuchó, todos reaccionaron al mismo tiempo, no con movimiento brusco, no con ataque, sino con una sincronía total, como si ese fuera el momento que estaban esperando. El peso en mi espalda se intensificó por un segundo,
Luego se acomodó aún más, como si terminara de encajar en su lugar, y en ese instante sentí algo que no había sentido antes. Una división, no física, pero clara. Una parte de mí seguía ahí, consciente, observando, intentando resistir, y otra estaba empezando a responder de forma diferente, más tranquila, más alineada con lo que estaba ocurriendo. La figura frente a mí levantó un poco más la cabeza, lo suficiente para que la silueta dejara de ser solo una forma encorvada y se acercara más a algo reconocible, aunque seguía siendo incorrecto, deformado, incompleto. Y entonces, por segunda vez, habló, pero esta vez no repitió lo que yo decía. Esta vez dijo algo antes que yo lo pensara, y en el instante en que esas palabras salieron, sentí cómo se formaban dentro de mi mente un segundo después, como si el orden se hubiera invertido, como si ya no fuera yo quien iniciaba, sino quien seguía. Y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar hasta ahora. Ya no estaban copiándome, me estaban adelantando. Lo que pasó después no debió ocurrir, porque dejé de saber cuál de los dos estaba hablando primero. No debí intentar seguir esa voz, pero en el instante en que la escuché dentro y fuera al mismo tiempo, sentí que algo terminaba de acomodarse, como una pieza que por fin encaja aunque no quieras que encaje. La presión en la cabeza se volvió constante, no dolorosa, inevitable, como si hubiera un segundo pulso que no dependía de mi corazón, marcando un ritmo distinto, más lento, más profundo. El aire ya no se sentía ajeno, ya no me costaba respirarlo, y eso fue lo que más me inquietó, porque significaba que algo había cambiado en mí, no en el monte. Intenté recordar cómo salir, ubicar la dirección de la casa, el camino de regreso, pero las referencias no tenían la misma claridad, como si el orden de las cosas se hubiera alterado. Frente a mí, esa figura levantó un poco más la cabeza, no completamente, pero lo suficiente para que dejara de ser solo una silueta irregular y se convirtiera en algo más cercano a una forma reconocible, aunque seguía siendo incorrecta, como una imitación incompleta. Y en ese momento, volvió a hablar. No repitió, no imitó. Dijo algo nuevo, algo que yo no había pensado todavía, pero que en cuanto lo escuché, apareció dentro de mi mente como si siempre hubiera estado ahí. Sentí como mi propia voz intentaba responder, pero ya no sabía si era una respuesta o una continuación. Y ese fue el punto exacto en el que entendí que ya no tenía control completo de lo que estaba pasando dentro de mí. Intenté resistirme una última vez, hacer algo que rompiera ese vínculo, moverme, correr, gritar, pero el cuerpo no respondió como antes, no por debilidad, por otra cosa, como si una parte de mí ya no quisiera salir de ahí, como si algo hubiera encontrado un lugar cómodo dentro de ese entorno. Miré mis manos otra vez, esperando ver alguna señal clara, pero seguían iguales. Y aún así no se sentían igual. Había un leve retraso en cada movimiento, una falta de precisión que no podía ignorar. Las figuras alrededor ya no se movían como antes, ya no había ese rodeo constante. Ahora estaban más quietas, más organizadas, como si hubieran terminado una parte del proceso. El sonido de las voces dejó de ser caótico, se volvió más claro, más estructurado, y entre todas, la mía seguía siendo la más fuerte, la más definida, como si hubiera sido tomada como base para algo más grande. Sentí como la presión en la espalda desaparecía por un instante, y luego regresaba, pero distinta, más integrada, como si ya no fuera un peso externo, sino parte de mi propio equilibrio. Intenté dar un paso, y esta vez el cuerpo respondió mejor, sin ese retraso, sin esa resistencia, pero la sensación no era de control total, era de coordinación compartida. Y entonces lo entendí con una claridad que no quería tener. Ya no me estaban rodeando, ya me habían integrado. No debí aceptar ese último movimiento, pero lo hice sin darme cuenta. Avancé un paso más, y el resto reaccionó, no acercándose, alineándose conmigo, como si ese movimiento marcara algo para todos. La figura frente a mí levantó la cabeza un poco más,
lo suficiente para que la forma cambiara otra vez, acercándose más a algo humano, aunque seguía siendo incorrecto, como si estuviera en proceso de completarse. Y en ese instante, habló una vez más. No como antes, no con esfuerzo, no con fragmentos. Esta vez la voz salió más clara, más estable, completamente igual a la mía. Y dijo algo que no he podido sacar de mi cabeza desde entonces. Ya aprendimos. Sentí como esa frase se formaba dentro de mí al mismo tiempo, sin retraso, sin diferencia. Como si ya no hubiera separación entre una cosa y la otra. El monte se quedó en silencio absoluto, no ese silencio pesado de antes, uno distinto, más limpio, más definitivo, como si todo hubiera terminado. Pero no terminó, porque cuando finalmente logré salir de ahí, cuando encontré el camino sin recordar cómo, algo no se quedó en el monte. A veces, en la noche, cuando todo está en silencio, escucho mi propia voz decir cosas que no pensé, antes de que yo las diga, y lo peor es que cada vez suena más natural.